Muy bien, gracias. ¿Y tú? Qué bueno, también ya ves, como siempre, esperando este siguiente diálogo. Continuamos en nuestro volumen 6 y la lectura que quedó pendiente fue la de agosto 5 de 1904. Bueno, pues vamos a empezar. Sí, cómo no. Esto, bueno, ahorita que acaba de pasar la fiesta de Cristo Rey, es una lectura que nada más nos recuerda esto, ¿no? Vamos a leerla a ver qué. Dice Luisa, continuando mi habitual estado, el bendito Jesús ha venido en acto de regir y dominar todo, y de reinar con la corona de rey en la cabeza y con el cetro de mando en la mano. Mientras lo veía en esta actitud, me ha dicho, pero en latín, por lo que yo lo digo según he entendido. Hija mía, yo soy el regidor de los reyes y señor de los dominadores, y solo a mí me corresponde este derecho de justicia que me debe la criatura, y que no dándomelo, me desconoce como creador y dueño de todo. Y mientras esto decía, parecía que tomaba en un puño el mundo y lo agitaba de arriba a abajo para hacer que las criaturas se sometieran a su régimen y dominio. Y al mismo tiempo veía también cómo nuestro Señor regía y dominaba mi alma con una maestría tal que me sentía toda abismada en él, y de él partía para el régimen de mi mente, de los afectos, de los deseos. Así que entre él y yo había tantos hilos eléctricos que todo dirigía y dominaba. Aquí podemos extractar tres cosas, Guille. Sí, Lo primero es el reconocimiento de que Jesús es el Rey, el único con derecho de dominar sobre la tierra. sí, Creo que eso es muy claro, no hay ningún problema, ¿no? sí, Simplemente es una reafirmación de su majestad que él tiene. sí, Lo segundo a mí me parece muy curioso, que es tomaba el mundo en sus manos, ¿sí? En su puño y lo agitaba de arriba a abajo. O sea, esto es un dominar, esto es un, ¿cómo diríamos? Llevar a la criatura a entender por las malas que Él es el Rey y que Él es el único digno de merecer ese título y que es el único digno de regir en el mundo. Como el mundo no lo aceptó por la buena, por amor, como Él quería sojuzgarnos a sí, todos, sí, ahora nos lleva a entender esa verdad de que Él es el dominador de todo y el rey de todo, pero por la mala, con castigo. ¿Qué es lo que está sucediendo en la actualidad? O sea, poco a poco vamos entendiendo, bueno, vamos entrando, más bien dicho, en ese mundo de castigo divino, donde Dios nos quita su asistencia para dejarnos en poder de nosotros mismos, para ver qué clase de ley nos estamos imponiendo entre nosotros sí, y a ver si así logramos voltear la cara hacia Él. Y tercero, que es el punto que quizá nos interese, Guillermo, que nos interese más, es cómo Luisa se, se ve, o sea, ella ve totalmente que Jesús es el que verdaderamente rige su vida, eso, ¿sí? O sea, que ella es el que la mueve, el que domina en toda ella, para que así estando ella abismada
en Jesús y entendiendo que de Él partía todo lo que de ella salía, entonces ya no había desunión, ya no había ningún punto de desacuerdo. Y todo sí, de lo que Luisa era hacedora, no era más que el instrumento a través del cual Jesús hacía. Y esto debería de ser nuestra meta, llegar a tener esa unión con Jesús de tal manera que no haya nada, absolutamente nada que salga de nosotros que no parta de Él. sí, Entonces por eso decía yo que esto es quizá el punto más importante para el alma que quiere vivir en la divina voluntad. Jesús es Rey, por supuesto, ya eso ya no lo tenemos en ninguna duda. Que Jesús castiga para que el mundo lo reconozca, eso ya no nos corresponde, ¿sí? ujú, Ya no está en nuestra mano, ya no es parte de lo nuestro. Los castigos los veremos siempre externamente, no interiormente. ujú, O sea, no es un castigo para castigarme a mí, es un castigo para castigar al mundo y que el mundo se acuerde que Dios existe. sí, Y la tercera cosa, que es lo que acabamos de decir, que es lo que debemos tomar como para nosotros. Entonces, Jesús Rey, Cristo Rey, claro, pero primero es Rey mío. Ese es el punto en donde yo puedo realmente coronarlo como Rey. En el afuera, eso tiene que pasar muchas cosas para que se logre. Pero sí, donde yo tengo todo el poder es en mi interior. ujú, Agosto 6. sí, La privación es pena de fuego que enciende, consume, aniquila, y su finalidad es destruir la vida humana para dar lugar a la vida divina. Y esto es algo que se nos ha venido repitiendo desde el principio. O sea, siempre, siempre, siempre es destruir nuestra vida humana, y en la medida que vamos destruyendo, vamos tomando parte de la vida divina. Ahora, en este punto, Jesús pone esa destrucción en Luisa, en la privación. sí, Para Luisa la privación debe haber sido terrible, ya lo hemos comentado en varias sí, ocasiones, sí, porque Jesús era vida de Luisa. Y Luisa se daba cuenta, perfecta cuenta, de que Jesús era su vida. Para nosotros ya es un poquito más difícil podernos, eh, ¿cómo diríamos?, dar cuenta de esto, porque no hemos, o cuando menos lo digo por mí, no he llegado a sentir realmente a un Jesús como vida mía. Intento, quiero, hago el esfuerzo por tenerlo, pero todavía no se me da, porque esto lo da Dios, ¿no? Esto no es sí, nosotros. Yo sí, pongo la disposición y Él es el que pone su vida en mi lugar. Entonces, vamos a ver qué es lo que Luisa nos comenta de esto. Dice: esta mañana me la he pasado muy amargada por la privación de mi sumo y único bien. Era tanto el dolor de la privación que, encontrándome fuera de mí misma, era tanta la pena del alma que la misma pena le suministraba tal fuerza que lo que encontraba quería destruir, como si fuera un obstáculo para encontrar su todo, Dios. Y no encontrándolo, gritaba, lloraba, corría más que el viento. Quería trastornar todo, poner todo de cabeza para encontrar la vida que le faltaba. Es hermosísimas figuras y palabras que nos está sí. diciendo Luisa. ¿Qué se sentirá sentirse sin vida, Guillermo? Ay, sí, pues, Es un simple ejemplo. sí, Vamos a tratar de dejar de respirar un momento.
Ujú. Y de repente, cuando pasen 15 segundos, 30 segundos, 45 segundos, un minuto, los que estén más acostumbrados, empezarán a sentir tal ansia, tal desesperación por querer respirar, que ya no podrán contenerse y se verán prácticamente llevados a hacer lo que sea con tal de poder respirar. Sí, ¿De acuerdo? sí, Esa es la necesidad que tiene Luisa de Jesús. Ojalá que algún día nosotros pudiéramos llegar a sentir ese mismo sentimiento de asfixia, de muerte, diría yo, porque eso nos aseguraría que ya estamos prácticamente cimentados en la divina voluntad. ¿Sí? Cuando, pues sí. cuando ya no tengamos nada que no sea de Él. ¿Sí? Entonces dice, gritaba, lloraba, corría más que el viento. Quería trastornar todo, poner todo de cabeza para encontrar la vida que le faltaba. Oh privación, cuán intensa es tu amargura. Tu dolor es siempre nuevo, y porque es siempre nuevo, el alma siente siempre nueva la servidad de la pena. Mi alma siente como si una sola carne se separara en tantos pedazos, y todos aquellos pedazos piden con justicia la propia vida, y solo la encontrarán si encuentran a Dios más que vida propia. ¿Quién puede decir el estado en que me encontraba? Mientras estaba en esto, han concurrido santos, ángeles, almas purgantes, haciéndome corona alrededor e impidiéndome correr, compadeciéndome y asistiéndome. Pero para mí todo era inútil, porque entre ellos no encontraba a aquel que era el único que podía mitigar mi dolor y restituirme la vida. Y Paz gritaba llorando, díganme, ¿dónde lo puedo encontrar? Es una diferencia enorme, ¿no crees, Guille? Ujú. Con nosotros. Nosotros Claro, vamos buscando a Jesús, pero al no encontrarlo, aturdimos esa búsqueda, ese dolor, si es que lo sentimos, con el mundo. O peor aún, el mundo nos quita esa necesidad y ya no lo seguimos buscando porque ya encontramos el mundo, que sí, es la famosa distracción. sí, Me distraigo, o sea, fijo mi vista en otras cosas y entonces empiezo a recrearme en las cosas del mundo y empiezo a olvidar un poco a Dios. Y ahí es donde entra la necesidad de ese abandono y de esa renuncia que Jesús nos pone como meta, ¿no? ujú, El abandonaste totalmente, el renuncia a todo. Bueno, dice, dice Luisa, les decía a ellos, si quieren tener piedad de mí, no tarden en indicármelo, porque no puedo más. Después de esto ha salido del fondo de mi alma. Curiosísimo, ¿no? ajá, No venía a su encuentro, salía de ella, ¿sí? sí, Salía de ella. Parecía que fingía dormir sin sentir pena de la dureza de mi pobre estado. Y a pesar de que él no sentía pena y dormía, al solo verlo he respirado la propia vida, como se respira el aire diciendo, ah, está aquí conmigo. Sin embargo, no exenta de pena al ver que ni siquiera me ponía atención. Por eso, después de mucho esperar, como si se hubiera despertado, me ha dicho, hija mía,
todas las otras tribulaciones pueden ser penitencia, expiaciones, satisfacciones, pero solo la privación es pena de fuego, que enciende, consume, aniquila y no se rinde si no ve destruida la vida humana. Pero mientras consuma, vivifica y constituye la vida divina. Y es otra hermosa lección. O sea, nosotros tenemos penas, tenemos muchas cosas que nos ponen en la cruz, Sí, pero cuando menos lo digo en plan personal, la privación casi nunca se vuelve una pena tan traspasante que me lleve a la cruz, sí, porque esa misma situación de abandono, de no encontrarlo, de sentirme árido y frío, me permite con mucha mayor facilidad arrojarme en el mundo, cosa que a Luisa no le era permitido, así es. ¿sí? Ahora, es también muy curioso, cuando Luisa resiste, Luisa sigue adelante con lo que tiene que hacer, es cuando Jesús se aparece, pero siempre saliendo de ella. Y por eso es que en alguna ocasión le dice, mira, siempre estoy contigo, pero bueno, me sustraigo por X razón, no importa. Pero ahora quiero dejarte en poder de algo mucho más grande que mi propia presencia, que es mi voluntad. Y entonces le dice, cuando ya no puedas con la privación, con solamente tocar mi voluntad, yo me apareceré. O sea, y ahí nos empieza a demostrar la grandeza de la divina voluntad, que aún a la humanidad de Jesús la tiene sojuzgada y la tiene, ¿cómo diríamos? Envuelta en ella. Y no nos debemos fijar, no nos debemos dejar envolver por algo tan santo como podría ser la presencia de Jesús, Ujú. sino abandonarnos totalmente en su voluntad. Y esto, bueno, va para todo aquel que pone su punto no en la divina voluntad, no en Jesús, sino en las actitudes y en las prácticas antiguas que se tenían antes de conocer la divina voluntad. ¿De acuerdo? Sí, O sea, como que es una lección para nosotros el entender que debemos estar siempre sujetos a eso. así Entonces, es. uh-huh, dice, bueno, dice, por eso después de mucho penar, como si se hubiera despertado, me ha dicho, hija mía, todas las otras tribulaciones pueden ser penitencia. Esto también hay que entenderlo. Cualquier pena que tengamos, no importa si es personal, familiar, social, económica, ¿sí? Ajá, Cualquier pena es una penitencia, puede ser una penitencia. O sea, tenemos forma de poderlo tomar como penitencia, como expiación, como una satisfacción, pero solamente la privación, solamente ella es la que nos consume y nos aniquila, ¿sí? Y la finalidad de esa pena es destruir mi vida humana para construir en mí la vida divina. sí, Que por mucho que nos atormente, por mucho que nos duela, bueno, hay que, como dicen en el fútbol americano, hay que seguir moviendo los pies. sí, O sea, tú esfuérzate y si estás caído no importa, sigue moviendo los pies. Nunca sabes cuándo vas a estar de pie. Y que no te
que no te absorba, que no te envuelva ese espíritu de conformismo, de derrota, ese espíritu De desánimo. desánimo, sino decir, bueno, que necesito seguir, porque la finalidad de esto es exactamente lo que me está, lo que me está doliendo. Y me debería de animar el sentir que me estoy muriendo, porque es cuando puedo decir, la finalidad de Jesús se está llevando a cabo, se está cumpliendo en mí. Sí, Espero que así lo tomemos, Lidia. pues sí, cuando se presente, ¿verdad? Que veamos el fruto que se va a dar para que, mm, como dices bien, para que no nos desanimemos. Así es. Y por ejemplo, esa frase que dijiste, ¿no? Cuando ya no puedas con la privación, toca mi voluntad divina. O sea, ¿cómo podemos entender eso? Uh-huh. Es una frase que lleva en sí misma el concepto de vivir totalmente abandonado en la divina voluntad. Porque para tocar su voluntad, esa voluntad debe estar continuamente en mí, siendo vida, y no se me debe escapar. Y es una voluntad que se vuelve acto y que ya la tengo presente. A ver si me explico. Mientras la divina voluntad sigue siendo eminentemente espiritual en mí, o sea, sabemos que es Jesús quien la trae, quien la tiene, Quien y, la pone a dar, claro. y la divina voluntad hace que Jesús se mueva y Jesús hace que yo me mueva. Por Sí, eso es que puedo decir que la divina voluntad se vuelve el motor de la criatura, pero a través de Jesús. sí, Bueno, de alguna manera, Jesús le da a entender a Luisa que la criatura sentirá, tocará con la mano lo que es el obrar de su voluntad en ella, o sea, en la criatura. Yo pienso que algunas veces, Guille, como destello, hemos sentido que de repente no somos nosotros los que estamos haciendo algo, sino que es Jesús, así como algo muy fugaz, muy rápido, sí, que en Luisa debe haber sido muy continuo muy frecuente. y muy intensa la sensación, para que Jesús empiece a dialogar con ella como se dialoga con cualquier persona y empiece a actuar en ella, incluso en momentos donde aparentemente Luisa es la que está llevando la batuta. Ajá, Bueno, debe ser nuestra meta. Lo pondría más sencillo. ¿Qué siento cuando comulgo? Bueno, mm, cuando comulgamos podemos sentir varias cosas. Puedo estar fervoroso y entonces siento fervor, siento deseo, siento ansia porque Jesús venga en mí. Está bien, claro, pero son cosas humanas. ¿De acuerdo? sí, Entonces, puedo sentir un poquito más allá y sentirme muy, no sé, como dice Jesús, sentir un fuego abrasador que penetra. Y entonces puedo percibir de alguna manera que es Jesús quien está penetrando realmente en mí, que es cuerpo, sangre, alma, divinidad, completito. sí, Para Luisa, para María, la comunión debe haber sido un éxtasis, porque debe haber sido vívida, o sea, totalmente así, cómo decir? Palpable, sí, por los sentidos también, como dices, ¿no? claro, porque es tócame, tócame, voluntad.
voluntad, o sea, es mi voluntad la que está obrando en ti. Exacto. Cuando de repente hagamos, no sé, un giro, de repente deberíamos de sentir que es realidad lo que estamos haciendo y que estamos yendo a la casa del enfermo, que estamos llevando a un Jesús eucarístico a esa casa a través de las manos del ministro o del sacerdote. Sí, pero eso no lo podemos sentir con nuestro sentido. Debe haber más sentidos en la parte espiritual que en la parte material. Sí, Entonces algún día probablemente nos doten de esos sentidos y un día que comulguemos, a lo mejor nos pasamos 2, 3 horas hincados ahí encima. ay, qué buen deseo ese. Pues sí, porque eso sería que realmente tengo conciencia plena de que es Jesús quien está en mí. Sí, cómo no. ¿Sí? En fin, entonces, bueno, pues esperemos que algún día podamos llegar a sentirlo, ¿no? Claro que Dios nos lo conceda aquí en la tierra. Así es. Y ese es su deseo, se lo dice a Luisa. Pero todo depende de nosotros, no de él. Entonces, ¿qué tanto interés le pongamos? Es que tanto podemos llegar a hacerlo realidad. Pues sí, y como lo leímos, bueno, lo leíste hace un par de capítulos, ¿no? Cuando Jesús le dice a Luisa, yo soy todo, todo para ti, ¿sí? Cuando le dice así que del mismo modo que yo soy para ti, puedes ver cómo tú eres para Para mí. mí, así es, porque de la misma manera que Dios trata al alma, es la manera en que el alma trata a Dios. Y de, Exacto. y de la misma manera que el alma trata a Dios, Dios trata al alma. Así que Que ese es el punto, Guille. Y ojalá, como te digo, que algún día podamos llegar a sentir a este Jesús entrando en nosotros en la comunión pues y podamos llegar a sentir a esta divina voluntad actuando en nosotros y sentirla y decir, esto no soy yo, esto es la divina voluntad. Que lleguemos a percibir como una realidad lo que hasta ahora tomamos como fantasía en nuestros giros. Yo en mi giro digo, me pongo en el sol. Bueno, pero es mi fantasía, sí, es mi mi imaginación. imaginación la que está llevando a cabo la acción en el giro. Pero yo debo tener la fe suficiente para saber que algún día, si mi interiorizarme en esta divina voluntad sigue igual, siempre, 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 lo más probable es que lleguemos a tenerlo, ¿de acuerdo? Sí. Como nuestro. Ujú. Bueno, Ay, y bueno, pues esa frasecita del anterior capítulo está muy interesante para profundizar, ¿eh? ¿cuál? Como es en nosotros Dios, pues así seremos nosotros en Dios. O sea, lo que para mí es Dios es lo que yo soy para Dios. Exacto, eso hay que meditarlo porque ahí está, pues en la misma línea lo que decimos en el Padre Nuestro, ¿no? Perdónanos, así como nosotros perdonamos. O sea, es un trabajito mutuo, ¿no? Claro, o sea, y Él me lo dice. O sea, Ujú. tú perdona y en esa medida yo perdono. Así es, Tú no perdonas, bueno, yo no perdono. exacto. Y hay muchas frases muy, muy claras de Jesús cuando dice el que se avergüence de mí, yo me avergonzaré y cosas así que van explicando esta frase que Jesús le dice a Luisa, ¿no? Ujú. Así que
pues sí vale la pena profundizarle poquito ahí, ¿no? ¿Qué tan importante es Dios para mí? ¿Cómo quiero ser yo para Dios? ¿Verdad? O sea, de la manera que yo trate a Dios, Dios me va a tratar a mí. Yo voy a ser tratada por Él. Así es. Así que, pues, eso está muy, muy importante, ¿no te parece? Sí, yo creo que sí, Guille, porque nos pone en el punto de decir, ahora yo debo de actuar de determinada manera para permitir que Dios se comporte de determinada manera conmigo. Así es. Bueno, pues entonces a empezar. Sí, esta frase ya queda ahí subrayada. Bueno, 6:59, Guillermo. Es Sí, agosto 7 de 1904. sí, Yo creo que aquí lo único que valdría la pena recalcar es lo siguiente en el párrafo 4, donde dice, hija, ¿crees tú que serán los seglares los primeros en perseguir a mi iglesia? No, serán los religiosos, las mismas cabezas que fingiéndose por ahora hijos, pastores, pero en el fondo son serpientes venenosas que se envenenan a sí mismos y a los demás, los que empezarán a dañar entre ellos mismos a esta buena madre y después seguirán los seglares. Es triste, ¿no, Guille? bastante. Triste, muy triste que la iglesia jerárquica sea la que vaya a perseguir a Jesús en su iglesia. Sí, se repite un poquito la historia, ¿no? Así es. Y esto nos lleva al punto de todo lo que ha estado hablando nuestro Señor a través de los innumerables veces que se ha aparecido y que ha hablado, y nuestra Madre Santísima también, ¿no? O sea, de cómo sus propios ministros son los que van poniéndose en contra de él mismo. Y creo que esto, pues, salta a la vista con todo lo que se ha abierto ahora de, ¿cómo decir?, de maldad dentro de los ministros de Dios, Ajá, de todo este cúmulo de intereses, de deseos, de afanes humanos, y que ha llevado a los pastores a ponerse en contra de la voluntad de Dios, arrancándole a las almas, sí, ya no llevándolas hacia Él en la misma divina voluntad. O sea, cantidad de veces las oposiciones a la divina voluntad vienen de los ministros de la iglesia, no vienen de la iglesia, o sea, de la iglesia jerárquica, sino de algunos ministros, ¿sí? sí, Que se ponen en contra de la divina voluntad, pues el motivo, pues ellos lo sabrán. Algunos quizás sea válido por una mala interpretación, por una mala experiencia que hayan tenido, ujú, pero la gran mayoría es sin fundamento, ujú. ¿sí? Sí, es no comprender, Así es, desconocer. así es. Dice, en el fondo son serpientes venenosas que se envenenan a sí mismos y a los demás, ¿sí? Y son ellos los que empezarán a dañar entre ellos mismos a esta buena madre. Todas aquellas figuras, ¿te acuerdas de Luisa que veía una señora respetable, Sí, sí, pero digna, pero muy mal, en mal estado, y enferma. enferma, y a veces veía que sus propios hijos eran los que la golpeaban, la agredían, y en alguna ocasión Luisa, puesta sobre un pilar, Sí,
que era la que sostenía a esa señora y a esa institución, Sí, que si Luisa se bajaba, todo se se tambaleaba. baleaba. Así que aquí tenemos profetizada en forma de figura lo que es la doctrina de la divina voluntad, Sí, es la salvación de la iglesia, sí, ni más ni menos. Es esa barca, ese punto de que Dios dice, aquí se van a salvar todos mis hijos. Es un arca como la de Noé. sí, Viene una inundación, sabemos que la iglesia va a pasar por grandes tribulaciones, casi hasta morir, casi, nunca va a morir, pero sabemos también que el estando en Luisa, ahí ya no hay peligro, ahí estamos en donde se debe estar así es. y que ella será la que nos lleve adelante hasta sanarnos y ponernos en el punto de una iglesia regenerada. ¿De acuerdo? Sí, 660, Guille, sí, agosto 8. Va más o menos junto con no este anterior, sino el otro, el antepasado, sí, que dice buscar a Jesús en el interior de nosotros, no en el exterior. ¿Sí? sí, Y luego todo debe estar encerrado en una palabra, amor. Quien ama a Jesús es otro Jesús. Dice, continuaba esperando, y en cuanto ha venido mi adorable Jesús, si bien lo sentía cercano, pero hacía por tocarlo y huía, y casi me impedía salir fuera de mí misma para ir en su busca. Después de haber esperado mucho, en cuanto se ha hecho ver, me ha dicho, hija mía, no me busques fuera de ti, sino dentro de ti, en el fondo de tu alma, porque si sales fuera y no me encuentras, sufrirás mucho y no podrás resistir. Si me puedes encontrar con más facilidad, ¿por qué quieres fatigarte? Y esto no lo debemos de tomar nosotros. sí, Nosotros. No hay que andar buscando a Jesús en otros lados. Si estamos convencidos que estamos tratando de vivir en la divina voluntad, Jesús está en nosotros, no místicamente, no por efecto de la gracia, o sea, no por la vida de la gracia, sino la vida real de Jesús en nosotros. Porque ¿cómo puede vivir el alma en la divina voluntad si no está Jesús realmente en el alma? Porque es Él a través del cual la divina voluntad puede emanar y puede salir en acción en nosotros. Así que no andemos buscando a Jesús en otros lados. No vayamos a buscar a Jesús a ninguna parte. Está en nosotros. ¿De acuerdo? sí, Dice, creo, bueno, este es Luisa, dice, creo que si no te encuentro rápido en mí, puedo encontrarte fuera. Es el amor lo que a esto me empuja. Y entonces Jesús le dice, ¿es el amor lo que a esto te empuja? Todo, todo debería estar encerrado en una sola palabra, amor. Y quien no encierra todo en esto, se puede decir que del amarme el alma no conoce ni siquiera una jota, o sea, una palabra. sí, Y a medida que el alma me ame, así le engrandezco el don de sufrir.
Y entonces decimos, ay, no creo que mejor menos. Es lo que te iba a decir, Ujú. otra frase que sobresale ahí. Y a medida que el alma me ame, así le engrandezco el don del sufrir. Y es curioso, ¿no? Sí, ¿cómo Si no? amo, si lo amo mucho, él me da el don de sufrir mucho. Me lo engrandece, ¿qué tal? Y entonces, por eso te digo, mejor decimos, no, mejor mira, te amo poquito. O sea, para- son frases que impactan. ¿Cómo De, no? de primera intención impactan. Sí, Pero si te has dado cuenta, Jesús es un maestro insuperable. Nos ha ido llevando de la mano poco a poco a ir entendiendo que el amor nace, podríamos decir, del sufrir. sí, Porque el sufrir es el desapego, el sufrir es el abandonarme. El abandonarme quiere decir tener en cuenta a Dios como el todopoderoso que lo puede todo, que no sí, me, tener una confianza plena en Él, no va a fallarme, no tiene límite en su poder, no importa lo que se presente, me va a sacar adelante. O sea, esa connotación de confianza, de fe, de arrojo en los brazos de Dios, es el desapego. Pero el desapego es cruz, sí, el desapego duele, ¿sí? sí, Y eso me lo da gracias a que lo amo. Porque ahora, como yo lo amo, Él sabe que no lo puedo amar si no lo poseo. Y nadie ama lo que no posee. claro. Por lo tanto, Él lo que quiere es que yo lo posea a Él y Él poseerme a mí. Pero para eso necesito quitar lo mío. Y ese es el punto del por qué me aumenta el don del sufrir. ¿De acuerdo? Ujú. Sí, así queda pues más claro. Uh-huh. Y entonces dice Luisa, y yo interrumpiendo su hablar, toda sorprendida y afligida, he dicho, vida mía y todo mi bien. Entonces yo poco o nada sufro, por consiguiente poco o nada te amo. Qué espanto al solo pensar que no te ha, qué espanto. Al solo pensar que no te amo, mi alma siente por ello un vivo disgusto y casi me siento ofendida por ti. Y, y mira, permíteme que te interrumpa aquí poquito. También aquí hay una frase de Luisa que como que te quedas así sorprendido, ¿no? Que dice, yo poco o nada sufro, Ujú. cuando la vemos que todo el tiempo está sufriendo, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues que cada quien saque sus propias conclusiones, ¿no? Exacto. ¿Qué tanto debemos sufrir, Guille? Híjole, es que tanta, yo diría, a más sufrimiento, más vida divina. A menos sufrimiento, más vida humana. Exacto. A más vida humana, más purgatorio me espera. Sí. A menos vida humana, menos purgatorio voy a tener. Si logro llegar a la totalidad de la vida humana, voy a llegar a la condenación eterna. Si logro llegar a la totalidad de la vida divina, ¿sí? Voy a tener la vida eterna sin pasar por el purgatorio. Ujú. Entonces, nosotros escogemos de qué hay que sufrir. Sí, aquí en la tierra o después de. Así es.
Y ese es el sufrimiento querido por Dios, que ya en alguna ocasión hablamos de él. Sí. Es el sufrimiento del desapego, el sufrimiento de la confianza en Dios, porque esto hay que entenderlo. Si yo confío en Dios, es sufrimiento. Sí, porque dejo de confiar en las criaturas. Y En en las, mí, en mí. sí, y en mí, pues. Guille, te vamos a llevar a un deportivo en la noche, todas las luces apagadas. Te subimos al trampolín de 10 Ay, metros y Jesús abajo una voz que te dice, aviéntate. Y dices, ¿qué? Ni sí, loca, sí, ni sé nadar. ni loca. Y Ah, otra vez la voz que te dice, Guille, no tengas miedo, aviéntate. Yo te cacho, aquí no hay problema, yo te resguardo de cualquier mal que puedas tener, tú no me ves, pero yo sí te estoy viendo. y te estoy viendo. Esa es lo que nos propone Jesús. Ese es un sufrimiento atroz. Claro. Yo una vez me aventé del trampolín de 10 metros y si vieras qué sufrimiento tuve, que dije, no me vuelvo a subir a esta cosa, ni querí, pero ni loco. ¿Qué tal? Y eso que lo hice por mi gusto. Y que había luz y agua y todo lo Y demás. veía yo dónde y todo. Entonces, el sufrimiento, Guille, es maravilloso. Y el sufrimiento aquí en la tierra nos va a llevar a conquistar los bienes de la vida divina. No nada más la vida divina, sino los bienes de la vida divina. Sí, ¿Y cuáles son los bienes de la vida divina? El querer eterno, los actos divinos. sí. Eso es lo que vamos a conquistar. En el purgatorio ya no. Ya nada más vamos a conquistar la vida divina por medio de un sufrimiento que ya no puede ser meritorio y que únicamente nos va a dar el pase para el cielo. ¿De acuerdo? Sí, La vida, Guille, es una escuela de amor. Dios es amor. Nada puede habitar en Dios que no sea amor. Entonces, nosotros, seres creados, libres, ese es el punto, libres, tenemos que decidir si aprendemos o no aprendemos a amar. Entonces la vida se vuelve una escuela de amor. ujú, Primero amo como hijo, luego amo como hermano, amo como amigo en la escuela, amo como ya con sentimiento un poco más allá en el noviazgo. Aprendo a amar como padre, como esposo o esposa y aprendo a amar como padre. Y todos estos amores que voy aprendiendo en la vida me van llevando a amar a Dios. Así que la vida es un continuo aprendizaje de amor, pero amor quiere decir darse. eso. Entonces es un continuo sufrimiento. El amor duele, Sí, ¿sí? Porque el amor implica renuncia. Bueno, pues entonces ahora sí ya sabemos. En la medida, el alma, en la medida que el alma me ame, así le engrandezco el don del sufrir. Ojalá y nosotros dijéramos lo mismo que Luisa. Señor, me da pavor, yo casi no sufro, qué espanto. ay, sí. Bueno, como dijeran así, sí, cómo no. Ahorita lo vamos a decir. Ay, pues Dios nos dé licencia de llegar a esa, pues a esa disposición y firmeza. Así es. Y luego, perdón por la frase, Luisa se bota la puntada, de decir que se siente ofendida Ándale. porque Jesús no la hace sufrir. Ay, Y sí. entonces uno dice, no, no, esto es para masoquistas. Yo me retiro. Ay, sí.
Y entonces Jesús le dice, yo no intento disgustarte. Tu disgusto oprimiría más mi corazón que el tuyo. Y además, no debes mirar solo los sufrimientos corporales, sino también los espirituales. La voluntad verdadera que tienes de sufrir, porque el querer el alma verdaderamente sufrir, ante mí, es como si el alma lo hubiera sufrido. Por eso tranquilízate y no te turbes. Déjame continuar mi decir. ¿No has visto alguna vez a dos íntimos amigos? ¿O cómo tratan de imitarse el uno al otro y de retratar en sí mismo al amigo? Por lo tanto, imitan la voz, los modos, los pasos, las obras, los vestidos. Así que el amigo puede decir, aquel que me ama es otro yo mismo. Y siendo yo mismo, no puedo hacer menos que amarlo. Así hago yo por el alma que se encierra a toda sí misma, como dentro de un breve giro de amor. Todo yo me siento como retratado en ella misma, y encontrándome yo mismo, de todo corazón la amo, y no puedo hacer otra cosa que estarme con ella, porque si la dejo, me dejaría a mí mismo. Bueno, es otra gran lección, ¿no? Sí, cómo no. Si yo me encierro en Jesús, ¿sí? Entonces Él tiene que encerrarse en mí y no se puede separar, porque si yo estoy encerrado en Él, si Él me dejara, se dejaría a sí mismo. Eso es lo que le está diciendo. Si Ujú. la dejo, me dejaría a mí mismo. ¿De acuerdo? Ujú. Es curiosísimo, muy ilustrativo, ¿no crees? Bastante. Así es. Mm, Pues Guille, se nos acabó el tiempo. Se nos acaba el tiempo. sí. eh, ¿Tienes alguna pregunta? pues sí, tengo una preguntita. Un poco la continuación del diálogo pasado que te preguntaba sobre de los hijos, ¿no? De quienes queremos estar en esta vida que nos propone Jesús en su voluntad. Y esta pregunta va dirigida, bueno, no dirigida, va con la finalidad de que nos ilustre un poquito Jesús en los escritos a través de ti, sobre de las personas queridas, cercanas nuestras, y que es un poquito difícil la convivencia con ellas. O sea, ¿cómo querer vivir en la divina voluntad sin faltar a la caridad con estas personas y al mismo tiempo sin salirnos de la divina voluntad? Bueno, yo pienso que esta pregunta se contestó con estos capítulos que hemos visto. Sí, De alguna manera, Guille, volvemos a lo mismo. La vida en la divina voluntad es renuncia. La renuncia es dolor. El dolor es sufrimiento. La convivencia con personas que no difíciles, difíciles. la convivencia con personas que no están muy en concordancia con nosotros, es la perfecta manera de entrenarnos en ese abandono en Dios, en esa destrucción de mí mismo, o sea, del mí, porque ¿qué es lo que crea el conflicto? ¿La persona difícil o yo que me vuelvo difícil en tolerar a la persona difícil?
Ese es un buen punto. ¿sí? Entonces, yo diría que soy yo el que genera el conflicto. La persona difícil, bueno, ella es aparte, o sea, es su manera de ser, todo, pero yo voy a ver lo que yo debo hacer. Para que haya un problema debe haber dos voluntades. Sí, Si yo me pongo en mi voluntad, Guille, va a haber problema con la persona difícil. Pero si yo permito que la divina voluntad tome su lugar en mí y ella sea la que actúe, entonces la divina voluntad lo que va a tratar no es de prevalecer ella, sino de morir ella por aquella voluntad rebelde que está continuamente agrediendo, vamos a decirlo así. ajá, Y la divina voluntad, amando, sirviendo, se dedica a morir por aquella voluntad rebelde y a morir en servirle a él. Entonces, si realmente yo permito que la divina voluntad more en mí, lo que va a suceder es que va a haber un acercamiento y voy a empezar a percibir en mí lo que Jesús le dice a Luisa. Tienes que llegar a amar el sufrimiento. Tienes que llegar a desear el sufrir. Y esa persona difícil se convertirá en mi mejor proveedor de vida divina. Por lo tanto, se va a convertir en la persona más amada que tenga yo a mi alrededor. ¿Se entiende? sí, sí, bastante. Pero es, eh, es un problema entenderlo porque siempre se irrita la voluntad nuestra, que es la que está en contra de la voluntad de la persona difícil. Ahora, en muchas ocasiones, Guille, al alma que vive en la divina voluntad o que quiere vivir en la divina voluntad, le sobrevienen múltiples problemas. Y eso parte es por el demonio. El demonio no quiere nada que ver con la divina voluntad. Y un alma que quiera vivir en la divina voluntad es un alma no solo que se le escapa, sino que es un alma que lo daña, porque al repetir la vida de Jesús en la persona, se le está repitiendo la condena, porque la divina voluntad es la que lo tiene condenado. Entonces, repitiendo la vida divina, se está repitiendo la condena del demonio. Por eso es que no quiere nada que ver con eso. Lógico, en cuanto ve que un alma empieza a inclinarse hacia esta vida, desesperadamente trata de obstaculizar eso. Y como generalmente no lo puede hacer directamente, porque ya es la divina voluntad que está en el alma, ahora lo hace de modo indirecto, a través de las personas que le están cerca, quizá de los familiares, y los utiliza para empezar a crear asperezas en la familia al punto de desesperar a la persona. Y en la medida que estemos apegados al mundo, es en la medida que el demonio nos va a ganar. ¿Por qué digo esto? Porque a veces puede ser que esa persona con la que de difícil convivencia puede ser alguien muy querido por mí. Puede ser, no sé, mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi hija, mi padre, mi madre. ¿De acuerdo? Sí, Y entonces la situación se vuelve todavía más conflictiva. Y cuando es un hijo, entonces se agregan todavía más cosas. Porque entonces, aparte de lo conflictivo, aparte de lo difícil, aparte del amor que sentimos por él o por ella,
aparte de la responsabilidad que creemos tener con él o con ella, o sea, todo este cúmulo de, ¿cómo decirlo?, de sentimientos, de cosas, aparte de todo eso, nos sentimos responsables de Sí, la actitud del hijo o de la hija. Bueno, aquí hay que tomar en cuenta muchas cosas. Yo simplemente diría lo siguiente: mientras todo lo que yo haya hecho hacia mi hijo o hacia mi hija haya sido de buena voluntad, tratando de buscar y de darle lo mejor, bueno, eso es lo que yo tenía en ese momento cuando mi hijo estaba a mi cuidado, bajo mi instrucción, y yo le di lo mejor que tenía. Que no resultó, bueno, eso ya no es problema mío. Yo le di lo mejor que yo pude. Que él lo entienda o no lo entienda, eso no es problema. O sea, aquí no hay vuelta de hoja. Aquí lo que cuenta es si lo hice o no lo hice con buena fe. ¿Se entiende eso? sí, bastante. Entonces, el hijo o la hija tiene su propia vida, su propia decisión. Ella o él formarán o forjarán su propio destino. Yo debo de amarlo, pero al modo que lo ama Jesús, como un Jesús enfermo en él o en ella. Yo debo ver en él o en ella el motivo de mi sufrimiento. Y entonces tengo armas para vencer al demonio en él o en ella, si es que hay cierta incitación de él hacia ellos. O tengo armas para arrancarle a Dios el milagro de la conversión de él o de ella. Entonces, salirme de la divina voluntad, yo diría que es al contrario, son ayudas para vivir en la divina voluntad. Son logros, grandes logros que tengo para ir engrandeciendo mi fortuna, ¿sí? Mi fortuna espiritual. Cuando oímos la parábola de los talentos, Guille, siempre nos vamos a nuestras habilidades, a nuestras, ¿cómo diríamos? Todo lo que Sí, Dios me dio, que si yo soy bueno para enseñar, pues debo ponerme al servicio de los demás, todo. sí, tus cualidades. Ándale, yo diría que hay que verlo un poco más allá hacia lo espiritual. Esos talentos que Dios me dio es amor y es gracia. ¿De qué manera haga yo fructificar el amor y la gracia? Es la manera en que me van a recompensar. Pero el amor y la gracia no se ejercitan con el prójimo amable. Mi vida de gracia o mi vida divina no se ejercita cuando todo marcha de maravilla. Así es. El amor no se ve, no se nota, no se fortalece cuando amo nada más a las personas queridas por mí, a las Que me personas aman. que me aman a mí, y que todo es una dulzura. Pues ahí es natural. No, el amor crece, se fortalece en el enemigo. La vida de la gracia crece y se fortalece en la mortificación y en la renuncia. Así que mis talentos no son nada más mis cualidades o mis aptitudes. No se trata de cuestiones materiales, se trata del amor y de la gracia, o sea, de la vida divina que Dios me entregó en el momento en el que me sacó a este mundo. Yo puedo hacer muchas cosas, puedo hacerla fructificar, perfecto, la puedo hacer fructificar y Dios me premiará por hacerla fructificar. Puedo tener miedo a usarla por temor a perderla y entonces decirle, Señor, es que yo sé que tú eres
muy severo, muy estricto y que pides y recoges donde no has sembrado. ¿De acuerdo? Sí. Y entonces recibiré el regaño y me mandarán al purgatorio. Ese es el afuera, donde el rechinar de dientes. Para que aprenda a amar allá, para que aprenda, bueno, ya no voy a aprender a vivir de vida de gracia, pero cuando menos me voy a quitar la vida humana para ponerme la vida que Jesús me dejó. Pero también puedo despilfarrar mis dones. Puedo despilfarrar el amor que Dios me dio, despilfarrarlo en las cosas humanas. Puedo quitarme la gracia para volverme un sin gracia, iba a decir un desgraciado, pero bueno, Sí. sinónimo. Entonces, y eso me llevará a la condenación eterna. Yo creo que no hay duda, Guille, que esas cosas, esos obstáculos aparentes, son ayudas para vivir en la divina voluntad. Y no hay que tener miedo de que se vuelvan un obstáculo o que me saquen. Al contrario, agradecerlas porque eso me mete más. Y entre más me meta, más posibilidad de hacer que Dios intervenga, haciendo que aquellas personas difíciles logren cambiar. O sea, lo que va a lograr el cambio es mi sufrimiento, mi entrega, mi usar los dones que Dios me dio, los talentos que Dios me dio. No sé si queda claro. Sí, bastante claro. Y te lo agradezco de veras y bueno, te lo agradezco a nombre de todos, porque yo pienso que la gran mayoría de las personas que queremos vivir esta divina voluntad, pues tendremos algún caso así en la familia o en la oficina o en la vecindad, o sea, uno no sabe. Pero después de cómo lo explicaste, pues pienso que podemos verlo ya de otra manera, no en un aspecto negativo, sino positivo. Así es. Así que, pues, muchísimas gracias. Siempre a nombre de todos. Y a nombre de Jesús también. Jesús te agradece tu tiempo, tu disposición, como decimos, ¿no? Y bueno, no sé si ya no tengas más nada que decir. Pues no, Guille, porque ya se nos acabó ahora sí el tiempo. Se nos acabó el CD, la capacidad. Se nos acabó el CD, exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Salvador, como siempre, y nos encontraremos en el siguiente diálogo. ¿Cómo no, Guille? Claro. Primeramente, Dios, un abrazo y pues Dios nos bendice a todos. Gracias, Guille, igualmente. Hasta luego a todos. Hasta luego, bye.